yo soy Ana Valdés Curiel, nací en la Ciudad de México, en México, y ahora acabo de terminar mis estudios doctorales en la Universidad de Maryland. Para mí, un área de la física que es súper interesante y muy importante es la física cuántica, que es la física que describe comportamientos de objetos chiquititos, por ejemplo un átomo. Para más o menos entender exactamente cómo es esto comparado con la física normal, bueno, la física clásica, acá yo tengo mi libreta y la puedo mover, no sé, yo puedo saber dónde está y cómo se mueve. Cuando yo me meto a ver, por ejemplo, cómo se comporta un electrón dentro de un átomo, yo no puedo saber exactamente dónde está o cómo se mueva. Lo único que puedo saber es una probabilidad. Entonces yo sé que el electrón puede estar aquí con una probabilidad o acá con otra probabilidad. Y si lo mido muchas veces, tal vez está aquí o tal vez está acá, y depende de la probabilidad es lo que yo vaya a medir. Tengo una cámara de vacío donde tengo una nube de átomos de rubidio y uso láseres para enfriarlos, y usando estas técnicas con láseres los puedo enfriar casi al cero absoluto, más frío que el polo norte, que el espacio, lo más frío del universo. Yo lo puedo hacer en esa cámara de vacío. Y luego esos átomos que tengo atrapados, uso láseres y campos magnéticos para cambiar cómo interactúan o cómo se comportan. Te puedes imaginar que esos átomos son como unas pelotas de billar, así como pesadas, gordas. Y yo agarro un montón de pelotitas, como de ping pong o algo así. Entonces mis pelotas de billar vienen por acá y se están moviendo, y yo le empiezo a aventar pelotitas de ping pong. Después de aventarle muchas pelotitas, las pelotas grandes se empiezan a frenar. Y aquí se vuelve medio raro, porque es como que una vez que se frenan mis pelotas de billar, todas mis pelotas se vuelven como una mega pelota, y esa pelota es al mismo tiempo como una onda de agua. Es algo un poco raro. Después uso un microscopio para tomarles fotos. Entonces, de las fotos que le tomo a los átomos, yo puedo tratar de entender una teoría. Y el chiste de estos átomos tan fríos es que cuando están así de fríos, su comportamiento se va a describir usando las leyes de la física cuántica, ya no las leyes de la física clásica. Y de hecho ocurre esta transición, esta fase que se llama condensación de Bose-Einstein, donde todos los átomos se comportan como si fueran un megaátomo. Y entonces, aunque la mecánica cuántica solo describe objetos chiquititos, cuando estoy así de fría, como mega objeto se comporta como un solo objeto cuántico y yo le puedo tomar una foto. Entonces, lo que tiene de especial este sistema es que yo puedo ver la mecánica cuántica con mis ojos. Bueno, no exactamente con mis ojos, pero con un microscopio. La contribución importante que podría tener mi investigación está un poquito relacionada con las computadoras cuánticas, que es tratar de resolver un problema que sea muy difícil de simular en una computadora. Yo puedo también tratar de agarrar mis átomos y simular un poco estas interacciones que pasarían en un material de verdad con mis átomos aislados en esta cámara de vacío, y yo irle como metiendo poquito a poquito todos los ingredientes que son importantes para describir un material de verdad. Los materiales, si me pongo yo a describir, no, pues tengo todos estos átomos en una red cristalina y los electrones y todos los átomos interactúan con los otros, se vuelve un problema complicadísimo de modelar y de entender, pero es importante entenderlo si queremos poder entender algún día cosas como, por ejemplo,
los superconductores de alta temperatura, que pueden tener muchas aplicaciones tecnológicas muy importantes, pero que hoy en día no se entiende muy bien